Bendecido día para cada uno de ustedes que buscan conocer más de la palabra de Dios. Estamos en el primer libro de Reyes capítulo 2, donde podemos conocer en contexto lo que la palabra dice en el tiempo en que se acercaba la muerte del rey David, viendo el buen consejo que le da su padre David a su hijo Salomón para que reinara Israel. Era como recibir un encargo, dice la palabra. David le recalcó a Salomón la importancia de que Dios y sus leyes estuvieran en el centro de su vida y del gobierno, para que se cumpliera la promesa de Dios que le había dado en 2 de Samuel, capítulo 7, donde se habla del pacto o promesa que Dios hizo con David, donde le prometió a David que su línea continuaría para siempre, una promesa que se cumplió con el nacimiento de Jesucristo. Por ahora, una palabra para el Espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy he llamado el devocional, una promesa cumplida. Ya ayer conocimos la directriz o el consejo que le había dado David a su hijo y que estaba escrito en la palabra de Dios, recordándole que todos los mandatos del Señor eran para obedecerse, sus decretos, sus leyes, sus preceptos, porque estaban escritos en la ley de Moisés y que de esa manera podría prosperar. Hoy vamos a conocer que una promesa de Dios sí es cumplida, mientras que en el hombre, cuántas veces nos sentimos decepcionados porque nos prometen pero no cumplen. O muchas veces somos nosotros los que prometemos pero no cumplimos. Cuántas veces se ha prometido que esta vez sí leerá la palabra de Dios, pero algo sucede, algo se interpone y vuelven y se olvidan las promesas que hemos hecho. Hoy el contexto bíblico está basado en el cumplimiento de la palabra, extendiendo el reino de David, Dios, porque era una promesa que constaba de dos partes. Dios había hecho esa promesa y tenía una parte condicional que depende de las acciones del rey. Indicaba que David y sus descendientes permanecerían como reyes si lo honraban y lo obedecían a Dios, por lo que se vería en su hijo Salomón el cumplimiento de esta verdad. Dice la palabra que nos enseña en este devocional en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4, para que confirme Jehová la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel. Esa era la parte condicional, pero también había una parte incondicional de la promesa de Dios, y era que el linaje de David continuaría para siempre. Esta promesa se cumplió en Jesucristo, quien descendía del linaje de David y era el Hijo eterno de Dios. Si usted lo quiere verificar, en Romanos 1, versículo 3 al 4 puede encontrar sobre este tema. La Biblia está llena de promesas maravillosas que Dios ha hecho a su pueblo, y uno de los ejemplos más notables se encuentra en este libro de Reyes, en este capítulo y versículo que hoy el Señor ha traído para enseñanza. Dios reafirma su promesa a David de que siempre habría un descendiente suyo en el trono de Israel,
siempre y cuando entra la condición, sus hijos siguieran el camino verdadero y lo amaran con todo su corazón y con toda su alma. Y este es el contexto histórico que es importante considerar, que David, el gran rey de Israel, había gobernado durante muchos años con sabiduría y con justicia, inclusive con temor. Sin embargo, también cometió algunos errores que fueron graves para su vida, incluido el adulterio y el asesinato. El adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo. Pero a pesar de esto, Dios le perdonó y prometió que su descendencia gobernaría el trono de Israel para siempre. Guardar el camino de Dios significa seguir sus mandamientos y amarlo con todo nuestro corazón y nuestra alma. Como cristianos debemos enfocarnos en obedecer la palabra de Dios y buscarlo con todo nuestro ser. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros propios deseos y abrazar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Un principio a tener en cuenta y que tal vez no nos enseñaron, pero sí la palabra nos lo está ordenando. Y es que esto de amar a Dios con todo nuestro ser está en Deuteronomio 6, versículos del 5 al 7. Si estamos hablando de la ley de Moisés basados hoy en el Antiguo Testamento, también era y es de cumplimiento y la debemos extender o enseñar a nuestras descendencias. Dice la palabra en Deuteronomio, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El principal motivo de vivir para nosotros y nuestros hijos, como padres, como hermanos, como descendientes, está en el cumplimiento de esta palabra. Si esto se da en nuestra vida, de aprender a amar al Señor, no cometeremos ningún pecado considerado en la ley de Moisés. Porque si tú amas a Dios, pues no cometerás adulterio, porque sabes que es desagradable para Él. Porque en el amor a Dios no adulteramos, no matamos, no deseamos cosas diferentes a su reino. ¿Está usted hoy amando al Señor como lo pide la palabra? ¿Está usted enseñando a sus hijos, sobrinos, a amarlo como la palabra nos pide? Hábleles en cualquier lugar, al levantarnos, al acostarnos. Pero lo más importante es amar a Dios y que nuestras acciones sean testimonios de ese amor. David, cuya vida fue un ejemplo de obediencia, le dio buenos consejos a su hijo y ahora le tocaba a este decidir si lo seguiría o no. Muchas veces oramos o enseñamos de una manera en la palabra, con nuestra boca, pero muchas veces también accionamos de manera diferente a lo que hablamos. Y ahí está el mal ejemplo. Ahí puede romperse una promesa que se cumpla, porque un hijo no hace lo que nosotros queremos que haga, sino que el mal ejemplo a veces gana y ahí es donde ellos se estacionan. Este versículo es parte del consejo que el rey David daba a su hijo Salomón antes de morir y hace referencia a una promesa de Dios. Vamos a explicar desglosado 3 partes que tiene el versículo de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 4. Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló. David recuerda la promesa que Dios le hizo, la cual lo condicionaba a la obediencia de sus hijos. Y eso lo vemos en 2 de Samuel 7, versículos 2 al 16. Pero en esta palabra también podemos sacar otro aparte. Si tus hijos guardaren mi camino, quiere decir que Dios requería fidelidad. No bastaba con heredar el trono. Los reyes debían andar con verdad, de todo corazón y con toda el alma, ser dependientes
de lo que el Señor enseñaba. Y tercero, jamás faltará varón en el trono, dice la palabra. Esta era una promesa que apuntaba a una línea continua de reyes fieles. Y aunque Israel falló, Jesús, el Hijo de David, es el cumplimiento eterno de esta promesa. Las promesas de Dios se confirman con la obediencia. Dios honra la fidelidad del corazón. No busca una perfección externa. Busca que tengamos una vida sincera con un corazón y un alma entregadas a Él. La bendición de Dios puede alcanzar a tus generaciones. Cuando tú caminas en obediencia, estás levantando un legado espiritual que va a tener un impacto en tus hijos y en los que te rodean. Cristo es el cumplimiento de esa promesa. Aunque los descendientes de David fallaron, Jesús ha reinado eternamente como el verdadero rey del trono prometido. A veces en nuestra vida diaria podemos sentir que estamos lejos del cumplimiento de las promesas de Dios, pero este versículo nos está recordando que el camino hacia esas promesas está en la cercanía que busquemos con Él. Sea usted permitirse hacer su voluntad, amarlo sinceramente y permitir que su luz guíe sus pasos. En este diario vivir, cada decisión cuenta y cada esfuerzo es un paso hacia la herencia que tenemos en Cristo. Mantengámonos firmes en el camino, confiemos en que las promesas son eternas y nos alcanzarán cuando lo busquemos de verdad con todo nuestro ser. Dios no solo está interesado en bendecirte a ti, sino también a tu descendencia, porque Él ve en ti el sacrificio de obedecer. Si caminas de verdad, si tu corazón es sincero delante de Él, su palabra se confirmará y todo aquello que ha estado escrito se cumplirá en ti y en tu familia. Las promesas de Dios florecen donde hay obediencia sincera. No olvide compartir esta palabra para el Espíritu. Aunque no lo crea, todos necesitamos ser enseñados por la palabra de Dios para no caer en nuestro diario vivir. Suscríbase a mi canal. Hoy Dios habla @una palabra para el Espíritu y en TikTok @ministerio sanidad. Bendiciones.